¿Qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Vamos a continuar con este diplomado en epistemología. Ya conmigo tuvieron otras sesiones anteriores. De todos modos, pues les recuerdo, soy Darío Mora, profesor investigador de la Escuela Judicial Electoral. Y bueno, sé que pueden participar en cualquier momento, pueden abrir su micrófono, pueden poner una manita por ahí o hacer algún comentario en el chat y con todo gusto lo revisamos. Ya en estas sesiones de hoy y mañana, pues ya vamos a ver directamente este tema que han estudiado ya mucho en la teoría de la epistemología, pero ya aplicada directamente al derecho probatorio en materia electoral. Es decir, cómo algunos temas ya se tienen que comprobar en el tema empírico, ya se tienen que comprobar para que pues ya directamente en la materia electoral puedan resolverse diversos asuntos ya con una comprobación empírica, ¿no? Acuérdense, ya vimos el pensamiento crítico, se trata de generar nuevas ideas y ya vimos, bueno, que la epistemología es una reflexión acerca de las disciplinas científicas, ¿no? Que trata de evaluar los temas naturales con los temas científicos. Se trata de buscar entonces los mejores métodos para poder acercarse a la ciencia, ¿no? A la ley científica, a lo que se puede debidamente acreditar, ¿no? Ante un expediente. Entonces, ojo, ya directamente en la materia electoral, en la materia probatoria, pues nos van a narrar una serie de hechos en diferentes demandas que se presenten ante un tribunal. Nos van a decir que esos hechos son verdades y bueno, de lo que se trata la epistemología es de ver si esos hechos que nos dicen que son verdades, en realidad sí son verdades, se pueden comprobar científicamente o solamente este tema va a quedar en creencias, ¿no? Todo lo que hemos estudiado en este diplomado finalmente aterriza en eso. ¿Es verdad lo que me están diciendo o no? Y la única forma de saber si es verdad lo que me están diciendo es buscando científicamente pues las pruebas o los documentos que acrediten si esos hechos en realidad son verdad o solamente quedarán en creencias. Y entonces, bueno, así se trabaja en cualquier tribunal y también en los tribunales directamente relacionados con la materia electoral, ¿no? Se revisa si todo lo que se está narrando en un expediente es cierto o no. Y la única forma de acreditar todo lo que se narra en un expediente, si es cierto o no, será con la prueba científica, con las pruebas que se encuentren ahí directamente en el expediente. Fíjense, para resolver un asunto, para hacer una sentencia, lo que se dice un proyecto de sentencia, se tiene que revisar todo el expediente en general para posteriormente acudir al procedimiento científico de revisar las pruebas. Entonces, cuando se va a redactar un proyecto de sentencia, lo primero que se tiene que revisar es los antecedentes del caso. Todo lo que sucedió directamente en ese asunto, quizá ese asunto estuvo en el INE, quizá ese asunto estuvo en un OPLE, quizá ese asunto ya estuvo en un tribunal de primera instancia, entonces hay que revisar cómo se fueron resolviendo esas etapas, pero sobre todo qué pruebas se presentaron al inicio de ese proceso. En el primer caso que se resolvió, qué pruebas se ofrecieron y se analizaron y se valoraron para ver si se llegaba a la verdad o no se llegaba a la verdad sobre los hechos que estaba narrando una de las partes. Acuérdense, ya lo vamos a ver posteriormente, lo importante aquí de la primera instancia es que ahí llegan las pruebas. Ya muy difícil va a ser que lleguen pruebas en una segunda o en una tercera instancia, porque las leyes nos dicen que las pruebas se presentan directamente con la demanda y posteriormente no se podrán presentar más pruebas, salvo excepciones como las pruebas supervenientes, etcétera. Ya también lo revisaremos. Pero entonces, bueno, aquí la epistemología nos va a servir para ver si efectivamente es cierto o no es cierto lo que se nos está diciendo. Pues primero analizamos los antecedentes del caso ya aquí en el tribunal para resolver un asunto y después nos pasamos al segundo nivel, que también es muy importante, el de jurisdicción y competencia.
Aquí lo primero que tenemos que revisar también es si el Tribunal Electoral es la autoridad competente para resolver. Es decir, si ese asunto que se va a analizar es de la jurisdicción electoral o pertenece a otra jurisdicción. Acuérdense que solamente en México o muy pocos países en el mundo, pero quizás solamente en México, la jurisdicción electoral es una materia especializada. En todos los países del mundo hay una jurisdicción del derecho, una jurisdicción que revisa todas las materias del derecho y hay, por ejemplo, un tribunal final, como es un tribunal constitucional, que va a revisar todos los asuntos en última instancia que tengan que ver con el derecho. Pero en México no, en México tenemos dos jurisdicciones. Una jurisdicción que va a revisar todas las materias y que la última instancia será la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero tenemos una segunda jurisdicción. La segunda jurisdicción es la jurisdicción electoral. Esta jurisdicción que tenemos en México solamente se va a dedicar al tema electoral. Y entonces llama mucho la atención esto en otros países del mundo, porque vienen a México y dicen, no, es que para México tiene su propia jurisdicción electoral, tiene sus propias legislaciones electorales. La Constitución tiene capítulos que hablan solamente de lo electoral. Tienen sus propios tribunales electorales, además de su legislación, sus tribunales electorales. Y tienen sus propias juezas y jueces dedicados o especializados en la materia electoral. Y hasta tienen un tribunal con jurisdicción constitucional específico en la materia electoral, que además este tribunal electoral, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues sus sentencias son definitivas e inapecables. Es decir, la jurisdicción electoral es una instancia aparte que nunca va a ser revisada por ningún otro tribunal. Lo que diga, por ejemplo, la Sala Superior del Tribunal Electoral será la última instancia y sus sentencias serán definitivas e inatacables. Entonces, bueno, cuando llega un expediente y se revisa un asunto, también se tiene que revisar este punto 2 de una forma muy importante. Es jurisdicción electoral, se admite la demanda, se admiten las pruebas y se revisa. No es jurisdicción electoral, entonces se desecha la demanda y seguramente esto será de alguna otra materia, quizá juicio de amparo o alguna otra materia, ¿no? Que no sea la electoral. Y bueno, una vez que ya dice el tribunal, esta es materia electoral y es jurisdicción electoral, entonces ya se especifica quién es la autoridad competente. Por ejemplo, aquí en el tribunal electoral tenemos pues 5 salas regionales, una sala especializada y una sala superior. Entonces también hay que definir en todos los casos cuál va a ser la sala que va a recibir ese asunto. Si la superior, si la especializada o si la sala regional, ¿no? Bueno, una vez que tenemos ya la competencia, quizá el asunto, por ejemplo, llegue a la sala superior, entonces pasamos al tercer punto. El tercer punto, que también es muy importante, el que se refiere a la procedencia. ¿Qué quiere decir este punto de la procedencia? Si se va a admitir la demanda y también, ojo muy importante, si se van a admitir las pruebas, que es la evidencia para que se pueda sostener lo que se esté narrando en la demanda. Entonces, en la procedencia se va a revisar si se admite la demanda, si se admiten todas las pruebas y si se van a resolver todas estas pruebas. Y luego pasamos al punto número 4, que es el estudio de fondo. Aquí en el punto número 4 es cuando ya decidió el tribunal correspondiente, el tribunal competente, que va a analizar el asunto. En el estudio de fondo es donde se valoran todas y cada una de las pruebas. Es donde se tiene, hablando de epistemología, el conocimiento científico con el cual se va a poder acreditar una serie de hechos que nos está narrando una persona al presentar su demanda. En el estudio de fondo va a estar ahí entonces el análisis de la evidencia, como en cualquier otra materia, para saber si esos hechos, esa narración de acontecimientos son ciertos o no.
y es donde ya el juez o la jueza tendrá que valorar todas y cada una de las pruebas en lo individual y posteriormente en su conjunto. Primero se valora una por una cada una de las pruebas que están en el expediente y ya después se valoran en su conjunto para arribar a alguna conclusión. ¿Tiene razón quien presentó la demanda o no tiene razón quien presentó la demanda? ¿Es cierto lo que narran sus hechos o no quedó acreditado lo que narra como hechos pues quien presentó la demanda, ¿no? Que es de lo que vamos a estudiar en la sesión de hoy y mañana? Y finalmente los puntos resolutivos, pues ahí ya viene al final de la sentencia, pues cómo se resuelve el asunto, ¿no? El agravio es fundado, infundado, se anula o no se anula la elección, etcétera, ¿no? Por ejemplo. Pero bueno, estos son los 5 puntos que siempre se tienen que revisar para redactar un proyecto de sentencia. Luego también tenemos que ver, ¿no? ¿Qué se estudia para resolver un litigio? Cuando nos llega un asunto, tenemos que, en primer lugar, definir dos cosas. ¿Cuál es la pretensión de quien presentó la demanda? Es decir, ¿qué quiere y cuál es la causa de pedir? La pretensión entonces se divide en dos puntos muy importantes. ¿Qué está pidiendo y por qué lo está pidiendo? Petición y causa de pedir. Por ejemplo, la pretensión es, petición, quiero que se anule una elección. Causa de pedir, quiero que se anule una elección porque sucedieron todas estas irregularidades y entonces no puede ser válida esa elección. Pues, ojo, la pretensión es primero revisar a ver qué quiere esta persona en su demanda. No, pues nos está pidiendo que se anule la elección. Y a ver cuál es la causa de pedir, por qué nos está pidiendo que se anule la elección. Y cuando revisamos por qué nos está pidiendo que se anule la elección, eso que nos está diciendo lo tiene que acreditar necesariamente con las pruebas, que es la evidencia científica para ver si efectivamente lo que nos está diciendo que sucedió en esa elección es cierto y como consecuencia, pues tendrá razón en su petición de anular la elección. Por lo tanto, la pretensión es muy importante también. Cuando llega una demanda, pues revisar qué es lo que quiere, ¿no? Entonces, ojo, la pretensión de quien presenta una demanda se divide en la petición que se le solicita al juez y cuáles son los fundamentos de derecho que vamos a hacer valer, es decir, yo le pido al juez que se anule una elección y le digo por qué se vulneraron estos principios constitucionales y estas normas legales. La causa de pedir también tiene las razones de hecho. En mi demanda no solamente voy a llegar y quiero que se anule la elección. Tengo que decir que preceptos de la Constitución y de la ley se afectaron, pero también tengo que decirle cuáles son los hechos que sucedieron, cuáles son los agravios que me están causando esos hechos y cuáles son las pruebas que estoy ofreciendo y presentando junto con la demanda. Y entonces ya entramos directamente a la epistemología aplicada en el razonamiento probatorio. Bueno, aquí están las pruebas, entonces vamos a revisar si con esas pruebas se acredita algún conocimiento, si vamos a llegar a algún conocimiento científico, si con esas pruebas vamos a acreditar que es verdad lo que nos está señalando quien presentó la demanda. Después, ¿cuál es el propósito entonces de valorar las pruebas? Bueno, vamos a valorar las pruebas pues para saber estrictamente si con esas pruebas alcanza para que tenga razón o no tenga razón quien presentó la demanda, porque acuérdense que también puede haber tercero interesado y el tercero interesado pues a lo mejor puede acreditar o no puede acreditar lo que dice el que presentó la demanda. Entonces, ojo, también un tercero interesado que acuda al juicio va a presentar también una serie de pruebas y también se van a tener que valorar las pruebas del tercero interesado, ¿no? Y ahí viene el tema del litigio y ahí viene el tema de la litis. El juzgador entonces tendrá que establecer una litis, por ejemplo, el segundo lugar llega al tribunal y le dice quiero que se anule la elección. El primer lugar acude también al tribunal y le dice no anules la elección tribunal, yo soy el primer lugar, yo gané y no la
anules, entonces van a llegar las dos partes con una serie de pruebas científicas y el tribunal tendrá que decidir cuál de los dos tiene razón. Y la única forma de decidir cuál de los dos tiene razón será valorando todas y cada una de las pruebas que están en el expediente. Las pruebas que presentó quien ganó la elección y las pruebas que presentó el segundo lugar, que es el que promovió, en este caso, la demanda. Ahora, también nos dicen los expertos, ¿no?, que el fundamento, la motivación y la conclusión en un asunto debe ser de una forma lógica y racional. Es decir, cuando yo redacte una sentencia debe ser de una forma lógica, que todo el mundo entienda, y que sea racional, que se comprenda efectivamente por qué se está justificando ese asunto, por qué se está resolviendo así ese asunto. Se trata de que se entienda. Podemos estar de acuerdo o no podemos estar de acuerdo, pero lo que sí es muy importante es que sea racional la redacción de esa sentencia, que cualquier persona que la lea entienda exactamente por qué considera un tribunal que debe de resolverse así el asunto. Y luego vienen como las justificaciones de hecho. ¿Qué es lo que me estás pidiendo? La identificación. Cuando llegue la demanda, vamos a tener que identificar en el tribunal qué es lo que me estás pidiendo. Y me vas a decir, quiero que se anule la elección, pero lo más importante será comprobar esos hechos, porque va a llegar la persona, le va a decir al tribunal, quiero que se anule esta elección porque pasó esto, esto, esto y esto. 5 puntos, por ejemplo. Y entonces el tribunal va a tener que revisar con las pruebas que estén en el expediente si esos 5 puntos que están narrando quien presentó la demanda son ciertos o no. Y es donde entra la figura del conocimiento científico. Yo tengo que acreditar necesariamente que eso que estoy diciendo, que eso que estoy narrando como hechos es cierto. Y por lo tanto, pues debo de presentar las pruebas necesarias. Muchas veces en materia electoral el problema que tenemos es que no da tiempo de recabar todas las pruebas que se necesitan para resolver un asunto. Porque por lo general los plazos para presentar una demanda pues son plazos muy breves, son plazos en general de 4 días. Entonces imagínense que un partido político o una candidatura tiene solamente 4 días para recabar todas las pruebas necesarias y presentarlas ante un tribunal. Las pruebas no se presentan después, ni se desahogan después, como en otros asuntos que hay audiencias de desahogo de pruebas. En materia electoral las pruebas se presentan junto con la demanda y no va a haber audiencias de desahogo. Entonces, yo voy a tener solamente 4 días para presentar las pruebas. En pocas palabras, voy a tener 4 días para comprobar que lo que estoy diciendo es cierto. 4 días para comprobar que se debe de anular la elección porque sucedieron una serie de irregularidades. Porque si no lo hago así, entonces el tribunal me va a contestar que mis hechos son genéricos y no llegan a ninguna conclusión. Para que mis hechos se tengan como ciertos y no se estimen o consideren como hechos genéricos, tengo que acreditar eso que estoy diciendo con las pruebas necesarias, con las pruebas que se encuentren allá afuera para que yo las recabe y las entregue y las presente en el tribunal. Y así el tribunal diga, bueno, lo que me estás diciendo, pues se puede comprobar, ojo, científicamente, ¿no? Se puede comprobar con documentos o con pruebas especializadas, como son las pruebas técnicas, de que lo que me estás diciendo, pues se entiende como cierto, es verdadero lo que me estás diciendo, porque lo estás acreditando ahí directamente con las pruebas suficientes. Luego, 2, las razones de derecho. Asimismo, cuando se presenta una demanda, pues además de presentar las pruebas, yo tengo que razonar e interpretar y argumentar esa interpretación. Estos son temas de otros diplomados, pero también son muy importantes. ¿Cómo voy a interpretar la norma? Acuérdense que en México actualmente tenemos todo un sistema jurídico. Y si yo voy a presentar una demanda ante un tribunal, no puedo llegar ante el tribunal y decirle, así dice el Código Penal, nada más.
O no puedo llegar al tribunal y decirle, así dice el Código Fiscal, o así dice el Código Penal, o así dice el Código Electoral. Y nada más. Me quedaría muy corto. Tengo que saber que voy a acudir a un tribunal que va a interpretar todo el sistema jurídico. ¿Qué quiere decir? Que voy a acudir a un tribunal que va a revisar todo el sistema jurídico para resolver mi asunto. Entonces, bueno, ese tribunal no va a revisar solamente el Código Penal, va a revisar el Código Penal, también va a revisar qué dice la Constitución, también qué dicen los tratados internacionales, revisar la jurisprudencia de la Corte, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y quizá jurisprudencia de otros tribunales internacionales. Eso es saber argumentar y saber interpretar. Cuando se presenta una demanda, entonces también, por ejemplo, en materia electoral, tenemos que revisar todo el sistema jurídico, todo lo que ha sucedido respecto de ese tema. No nos podemos quedar cortos y hacer valer solamente el código electoral, no. Yo tengo que llegar a un tribunal y decirle, oye tribunal, esto dice la Constitución. Y oye tribunal, esto dicen los tratados internacionales. Esto dice la ley, pero también esto dice la jurisprudencia del Tribunal Electoral. Y también esto dice la jurisprudencia de la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y también esto dice la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es decir, tengo que revisar todo mi sistema jurídico. Tengo que hacer un análisis normativo crítico y decir, bueno, para resolver este asunto y para presentar esta demanda, tengo que hacer valer todas estas normas. Claro, es mucho más complejo porque tengo que hacer valer, como les decía, normas constitucionales, normas convencionales, normas legales, reglamentos, acuerdos, lineamientos, etcétera. Entonces, pues sí, en cualquier materia a la que yo me dedique en el derecho, tengo que conocer todo el sistema jurídico que rige en esa materia, desde la Constitución hasta los tratados internacionales, hasta la interpretación que han hecho los tribunales más importantes en su jurisprudencia. Por lo tanto, es todo el sistema jurídico que se tiene que revisar, ¿no? Para llegar a una conclusión y para que se resuelva este determinado asunto. Entonces, bueno, las vías de la interpretación es aquí también donde el conocimiento científico es fundamental. Lo que nos dice la epistemología, no lo puedes dejar en creencia. Tienes que comprobarlo científicamente. Si no, no se tendrá como cierto, perdón. Para eso funciona la epistemología, para que no se quede solamente en argumentos, para que no se quede solamente en creencias, para que se compruebe científicamente ese tema, ¿no? Lo que hemos estado analizando ya desde hace varias sesiones, como lo que vimos en la sesión anterior, ¿se acuerdan? Pues que la Tierra es redonda o la Tierra es plana, no podemos quedarnos en creencias. Necesitamos el conocimiento científico. Por ejemplo, aquí imagínense que llegue este asunto al tribunal y nos diga una de las partes, pues es un pato. Y nos diga otra de las partes, no, eso es un conejo. Y de repente el que nos diga que es un conejo nos dice, mira, eso que está ahí del lado izquierdo son las orejas del conejo. Y eso que está ahí en medio es el ojo del conejo y esto que está de este lado es la boca del conejo. Pero llega otra parte y nos dice, no, 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 estaban viendo al revés. Están interpretando mal la norma. Eso que dicen que son las orejas del conejo, no son las orejas del conejo. Es el pico del pato. Entonces es donde entra ahí la epistemología. ¿Cómo vamos a saber si son las orejas del conejo o es el pico del pato? ¿Cómo vamos a saber si es pato eso o es conejo? Obviamente la evidencia científica es la que nos va a resolver ese asunto de una forma muy sencilla. Si lo dejamos así en una hoja impresa, pues siempre vamos a estar en la discusión si es un pato o un conejo. Pero si nos vamos al conocimiento científico, bueno, ya revisamos directamente esa evidencia.
si es que existe la evidencia científica. Entonces, si vemos físicamente ahí la figura, bueno, pues ya sabremos, ¿no? Exactamente con el conocimiento científico que es. Si tiene plumas es pato, si no tiene plumas no es pato, así de sencillo. Ya viéndolo físicamente, vamos a saber, eso es el conocimiento científico. Arribar a una conclusión que no tenga margen de error. Esta hoja tiene margen de error, pero si lo vemos físicamente a ese animal, vamos a saber si es pato o si es conejo. A eso nos lleva el conocimiento científico. Entonces, como dice la epistemología, no nos podemos quedar en la opinión solamente. No nos podemos quedar en la creencia. ¿Cómo voy a saber si es pato o conejo? Pues con la evidencia científica. Voy a revisar todo ese asunto, voy a obtener las pruebas que me digan que efectivamente es un conejo porque no tiene plumas y punto. Para eso se necesita obviamente la evidencia y obviamente las pruebas. Pues este tema del pato y el conejo sirve en todas las materias y para todos los casos. Siempre va a haber discusiones y siempre esas discusiones las van a resolver las pruebas. Siempre esas discusiones las va a resolver el conocimiento científico. Muchas veces nos desgastamos con problemas que los resuelva la ciencia y los queremos resolver nosotros, no que los resuelva la ciencia. Les digo, aquí nos podemos quedar discutiendo 2 horas. Si solamente ven la lámina, unos van a decir pato, otros van a decir conejo, porque nada más están viendo la lámina. No tienen un conocimiento científico. Pero si ven físicamente ese animal, pues ya dirán, no, pues está clavado que es un conejo o está clavado que es un pato. No va a haber problema. Tenemos ya ahí evidencia, tenemos ya ahí conocimiento científico. Pero entonces imagínense que muchas veces llegan demandas sin la evidencia. Y es donde surgen los problemas para los tribunales. Es que no hay evidencia, nada más tenemos esa lámina del pato. O llegan con evidencia, pero que no es 100% acreditable, sino es solamente un indicio. A lo mejor llega una persona, nos presenta esa lámina y nos dice, no, pues para mí es pato. Bueno, es un indicio, no estamos llegando 100% a la verdad. ¿Pero por qué es un indicio? Porque puede ser pato conejo, no puede ser elefante, es imposible que sea un elefante, ¿no? Entonces, es un indicio. Y es donde los especialistas dicen, la prueba indiciaria es muy importante porque nos está arrojando alguna conclusión, pero no nos sirve sola. Si aquí nomás tenemos esta lámina, pues hay un indicio de que sea un pato o hay un indicio que sea un conejo, pero no lo vamos a poder definir. Necesitamos otras pruebas que junto con estas ya nos puedan llevar a la conclusión de que es un pato o es un conejo. Por eso también las pruebas llamadas indiciarias o los indicios son muy importantes. Porque muchas veces nos dicen, no, pues es un indicio, no tiene caso. No, sí tiene caso. Porque si tenemos varios indicios en el mismo sentido, podemos arribar a una conclusión. Varias pruebas, todas son indiciarias, ninguna se acredita 100%, todas son indiciarias, pero de esas varias pruebas podemos llegar a una conclusión. Por eso, ojo, cuando no se tenga la evidencia científica, la evidencia 100% comprobable, también es válido presentar ante los tribunales las famosas pruebas indiciarias, donde no es 100% cierto lo que arroja ese documento o esa prueba, pero ya más o menos nos está llevando a algún lugar. Más o menos nos está diciendo de qué se puede tratar. Como esta prueba indiciaria, más o menos nos está diciendo, mira, puede ser un pato o un conejo. No nos está diciendo, puede ser un elefante, un tiburón, porque eso es imposible. Entonces, para eso nos va a servir la prueba indiciaria y para eso sirven todas las pruebas que se presentan en todos los asuntos del derecho, en el electoral, en el penal, en el fiscal. Muchas veces nos vamos a encontrar con este tipo de pruebas, bueno, van a ser indiciarias y tendremos que revisar otras pruebas para llegar a una determinada conclusión. Entonces, bueno, para eso nos sirve la interpretación de todo el sistema jurídico y después la argumentación. Cuando yo argumente algún tema en una sentencia o también cuando argumente algún tema en una demanda, debe de estar debidamente justificado eso que estoy diciendo.
en la demanda o debidamente justificado eso que estoy diciendo en la sentencia, para tener una conclusión sólida de lo que estoy diciendo. ¿Y cómo voy a justificar en una demanda o en una sentencia lo que estoy diciendo? Pues solamente hay una forma, ¿no? Con las pruebas que se presentan. Yo voy a decir, pues pasó esto y esto y esto, y me están causando agravio esto y esto y esto. Entonces, lo primero que va a revisar el tribunal es la justificación de esa demanda. A ver, ¿me estás diciendo que pasó esto? ¿Dónde están las pruebas? Ah, bueno, aquí están las pruebas. Después voy a valorar esas pruebas, a ver si con esas pruebas arribo a la conclusión de que sí es cierto o solamente son indiciarias y a lo mejor no me alcanzan para tomar una decisión. Pero también, pues es obvio, y nos dice aquí, el tema de argumentación es fundamental, las pruebas que se encuentren dentro del expediente. Imagínense argumentar algún tema en una sentencia donde no se tengan las pruebas ahí en el expediente. Entonces nos van a decir, bueno, ¿y este tribunal por qué resolvió en este sentido? ¿Con base en qué resolvió así si no tiene las pruebas para justificar lo que está diciendo en su sentencia? Entonces seguimos en el mismo tema, epistemología aplicada en el sistema probatorio. Tenemos que acreditar científicamente con pruebas que eso sucedió, es cierto. Y ya vamos a ver posteriormente que lo más importante son las pruebas con valor probatorio pleno. Las pruebas que simplemente se presentan y ya se tiene como cierto esa situación, porque son pruebas con valor probatorio pleno. Esas ya no van a tener problemas y van a acreditar un determinado hecho. Pero también, como ya vimos, va a haber muchos casos donde tengamos pruebas solamente indiciarias. Pruebas que no nos digan exactamente qué fue lo que sucedió, pero ahí están. Son indiciarias y también se tienen que revisar y valorar para llegar a una conclusión. Porque, ojo, otro tema muy importante, el tribunal puede decir no tengo pruebas, pues sí, no tengo pruebas, pero hay que resolver el asunto. Con las pruebas que estén ahí, y si no hay ninguna prueba, de todo no se tiene que resolver. Ojo, no estamos ante el Ministerio Público que va a hacer una investigación y va a recabar más pruebas. Cuando estemos ante un tribunal, ya no se tiene que hacer la investigación, ya no se tiene que recabar más pruebas. Se va a resolver con las pruebas que presenten las partes. Por ahí hay una excepción que dice, bueno, si al juez o la jueza le da tiempo de recabar más pruebas, pues ya será su decisión. Pero si le da tiempo, muchas veces no le da tiempo. Y después también tiene que acreditar que esa prueba que fue a recabar es fundamental para resolver el asunto. Pero son casos de excepción. Primero me tiene que dar tiempo para yo como juez o jueza pueda recabar más pruebas. Y después tengo que acreditar que se detuvo el asunto mientras se recababan más pruebas, porque eran fundamentales esas pruebas para resolver el asunto. Sin esas pruebas era muy difícil resolver el asunto. Pero ojo, de que se resuelve el asunto, se resuelve. ¿Qué nos dice la ley? Con las pruebas que se encuentran en el expediente. Pero de que se va a resolver, se va a resolver. Porque luego podemos decir, no, si no hay pruebas no se resuelve, ¿no? Si no hay pruebas, de todo modo se resuelve el asunto. Todos los asuntos se tienen que resolver independientemente de las pruebas que se presenten o de las pruebas que no se presenten ante el tribunal. Y luego también hay que tomar en cuenta muy bien esta figura que nos habla del nexo causal. Esta figura es analizada por especialistas en las pruebas, por teóricos que se dedicaron mucho tiempo a escribir sobre las pruebas, en cualquier materia, también incluyendo obviamente la prueba electoral. Sobre todo los especialistas en pruebas, los italianos, que son especialistas en pruebas, pues nos han hablado mucho tiempo de este tema del nexo causal. ¿Qué quiere decir el nexo causal? Bueno, que se tiene que acreditar los hechos con las pruebas. Debe haber un nexo necesario entre lo que estoy diciendo y cómo estoy demostrando eso que estoy diciendo.
Debe haber un vínculo causal entre los hechos con los medios probatorios aportados. Yo los hechos que estoy narrando en mi demanda los tengo que demostrar con las pruebas o los medios probatorios que se encuentran o que presento junto con mi demanda. Si no, no va a haber un nexo causal y de nada nos va a servir presentar una demanda. Dicen los italianos, ¿para qué presentas una demanda narrando 20 agravios y 20 hechos si no tiene las pruebas para acreditarlos? Va a llegar ese asunto al tribunal va a decir, oye, me estás narrando 20 hechos que sucedieron, pero no me estás presentando ninguna prueba para que se acrediten esos 20 hechos. Entonces, no voy a atender tu petición, no la voy a revisar, porque llegó con hechos genéricos, donde yo no sé si lo que me estás diciendo es cierto o no. Y como no hay pruebas, no voy a atender tu petición. Imagínense. Por eso es tan importante el nexo causal. Todo lo que yo diga en una demanda, todos los hechos que narre, los tengo que acreditar con pruebas. Si no, el asunto se va a volver mucho más complejo y ya entonces el tribunal que resuelva tendrá que ver si tiene tiempo para recabar una, dos o tres pruebas antes de que se tenga que resolver ese asunto. Porque acuérdense que en materia electoral hay fechas para resolver todos los medios de impugnación. No es como el civil o el penal, que puede tardar ahí un expediente 5, 6, 7 años. En materia electoral, todos los asuntos tienen que estar resueltos antes de que tomen posesión las candidaturas ganadoras. Antes de que se instale un congreso, antes de que se instale un ayuntamiento, se tienen que resolver todos los medios de impugnación. De ahí la importancia del nexo causal. Oye, tú me estás llegando aquí al tribunal, me estás diciendo en tu demanda una serie de irregularidades que hubo, por ejemplo, compra del voto o coacción del voto. Muy bien, demuéstrame con pruebas que eso que me estás diciendo es cierto. Por lo tanto, en cualquier juicio, lo fundamental siempre van a ser las pruebas. Como dicen los italianos, lo fundamental en un juicio será que se acredite este nexo causal. Que llegues, me digas qué normas se están vulnerando y esas normas que se están vulnerando te están afectando, pero todo eso que me narres y que me digas, oye, se vulnera la Constitución, se vulnera la ley, se vulnera el lineamiento del INE, todo eso que me estás diciendo, necesariamente posteriormente me lo tendrás que acreditar con pruebas. Y ojo, pruebas científicas donde se pueda acreditar 100% la verdad. Entonces de ahí nace esta figura en Italia que ya también se trajo a México. Este asunto que está aquí abajo, de fusión de inconformidad 359-2012, fue con motivo de resolver la elección presidencial del 2012. Y ahí se habló, entre otras cosas, en esa sentencia de la elección presidencial del 2012, del nexo causal, de que todo lo que narre en su demanda la persona que presentó esa demanda lo tiene que comprobar, lo tiene que demostrar con las pruebas necesarias para que un tribunal lo tenga entonces como cierto. Luego, cuando decide un tribunal, pues hay que ver cuál es el problema a resolver, cuál es la violación concreta que se está señalando, si hay evidencia o no, es decir, si hay pruebas o no, y en su caso, cómo se va a resolver. Para justificar una decisión, es decir, para justificar una sentencia, para que quede debidamente explicado en la sentencia por qué sucedió tal cosa, por ejemplo, por qué se va a anular la elección, pues debe de justificar su decisión, obviamente, quién va a elaborar esa sentencia. Y entonces, para justificar la decisión, para justificar cualquier sentencia, se necesita cumplir con varios puntos. Primero, se deben de analizar las normas nacionales e internacionales, como ya vimos. Yo voy a resolver un asunto, entonces tengo que ver qué dice la Constitución y tengo que ver qué dicen los tratados internacionales. Después, al resolver ese asunto, también tengo que revisar todos los precedentes que tengamos en México relacionados con ese asunto, pero no solo en México, sino en el mundo. Si advertimos que en España o en Alemania o en Italia hay un criterio que hable sobre ese tema en particular, pues revisamos lo que dice la ley italiana o lo que dice el tribunal italiano, etcétera. Entonces, ojo, para justificar una decisión, para justificar una sentencia,
debo de revisar la Constitución, los tratados internacionales, qué precedentes tenemos en México y qué precedentes tenemos en el mundo sobre ese tema. Debemos también de revisar o hacer una interpretación constitucional y convencional de las normas. Como ya vimos qué ha dicho la Corte sobre ese tema, qué ha dicho el Tribunal Electoral sobre ese tema, qué ha dicho la Corte Interamericana sobre ese tema, es decir, hay que revisar toda la interpretación constitucional y convencional. Y el punto más importante, bueno, de los más importantes, es la valoración de las pruebas o evidencias. Para yo justificar debidamente mi sentencia, tengo que valorar todas y cada una de las pruebas. Tengo que demostrar yo también en mi sentencia de que estoy resolviendo en ese sentido porque tengo las pruebas suficientes para resolver en ese sentido. O sea que las pruebas son fundamentales, tanto para quien presenta la demanda como para quien justifica su sentencia. Una sentencia, entonces, ojo, debe estar siempre debidamente fundamentada y una sentencia debe estar debidamente justificada con las pruebas que se valoran, con el conocimiento científico. Sería muy delicado que un tribunal emitiera una sentencia sin el conocimiento científico, es decir, sin valorar todas las pruebas que estaban ahí directamente en el expediente. Hay que valorarlas todas y cada una de ellas y hay que llegar a una conclusión, pero siempre valorando las pruebas, no las podemos dejar afuera. Es un tema fundamental entonces la valoración de las pruebas. Y viene la interpretación jurídica que también ya analizamos. Cuando revisamos el tema de la interpretación jurídica, pues descubrimos también que es una actividad racional que consiste en descubrir el sentido de las normas y decidir qué normas vamos a aplicar para resolver un caso o para resolver un problema jurídico. Entonces, de ahí empieza el trabajo, ¿no? De las juzgadoras o de los juzgadores, la interpretación jurídica. Oye, ya me llegó este asunto. Oye, ya me llegó esta demanda. Bueno, lo que primero que voy a revisar es todo el sistema jurídico, como ya vimos, qué normas constitucionales puedo aplicar, qué normas convencionales y todo el demás del sistema jurídico. Pero no me puedo quedar sin interpretación jurídica. No puedo ser un juzgador o una juzgadora formal como era antes. Y yo decía simple y sencillamente, así dice el Código Penal y punto. No investigaba más, no hacía interpretaciones constitucionales, no hacía interpretaciones convencionales. Actualmente ya cualquier juez, cualquier jueza tiene que hacer interpretaciones constitucionales y tiene que hacer interpretaciones convencionales, tiene que revisar todo el sistema jurídico y obviamente después revisar pues las pruebas que se encuentren en el expediente. Entonces también pues aquí surge estos dos criterios que ya hemos señalado muy importantes. El criterio formalista y el criterio garantista o progresista. Entonces se dice por diversos tratadistas que en un Estado constitucional democrático de derecho no aplica ya el criterio formalista. ¿Qué quiere decir criterio formalista? Es un criterio cerrado donde se dice así dice la ley y punto, así se aplica la ley. De entrada eso nos suena normal, así dice la ley y entonces se aplica la ley. Pero ya si lo analizamos a fondo, así dice la ley, pero esa, ¿qué dice otra ley? ¿Qué dice el reglamento? ¿Qué dice los lineamientos? Si hay contradicción entre dos leyes, ¿cuál se aplica? También hay que ver qué dice la Constitución y si hay contradicción entre la Constitución y la ley que debe aplicar. Si otros temas más complejos, por ejemplo, si los tratados internacionales dicen una cosa y la Constitución otra distinta. Eso se llama salir del criterio formalista. Revisar todo el sistema jurídico y no solamente dejarlo de una forma cerrada y diciendo, pues así dice el Código Electoral y punto, ¿no? No nos podemos quedar en el criterio formalista, que resolvemos conforme a lo que dice textualmente la norma. Tenemos entonces que pasar al criterio que primero se llamaba garantista, de acuerdo a la teoría de Ferrajoli. ¿Por qué era garantista ese criterio? Porque era un criterio
que debía de garantizar que se protegieran todos los valores, directrices y principios que están en la Constitución. Era garantista, o sea, los tribunales estaban obligados a garantizar que se protegieran los principios que estaban en la Constitución. Así empezó el Tribunal Electoral con diversos criterios de interpretación, hasta que pasamos del criterio garantista al criterio progresista, como lo dice el primero actualmente de la Constitución. Debemos ser progresivos. ¿Eso qué quiere decir? Que debemos de emitir sentencias que sean favorables a la protección de los derechos humanos de las personas. Ya no podemos ser formalistas, es que así dice la ley y punto. Bueno, pero si ese artículo de la ley está restringiendo un derecho humano de esa persona, ¿qué hacemos? Así dice la ley y punto, no. Tenemos que pasar al criterio progresista y decir, así dice la ley. Bueno, pero resulta que esa norma legal es contraria a la Constitución y a los tratados internacionales. ¿Y por qué es contraria a la Constitución y a los tratados internacionales? Bueno, porque es una norma que nos dice algún tema determinado y que se tiene que aplicar. Pero al ser contraria a la Constitución y al ser contraria a los tratados internacionales, el criterio progresista nos dice, no, ¿sabes qué? Debes de aplicar la Constitución y debes de aplicar los tratados internacionales, porque esa ley está afectando el derecho humano de cualquier persona, la que ustedes quieran. Entonces, vamos pasando de un criterio garantista anteriormente a un criterio progresista. Entonces, actualmente todos los tribunales deben de buscar los criterios que protejan los derechos humanos de las personas. Darle una máxima protección a los derechos humanos de las personas. Y no quedarnos en el derecho formalista o en el criterio formalista que nos dice, pues tú aplica la ley. Y si la ley no protege ese derecho humano, pues no lo va a proteger y punto, ¿no? Si la ley no protege ese derecho humano, entonces vamos a aplicar directamente la Constitución. Si la ley no protege ese derecho humano, entonces vamos a aplicar quizá directamente un tratado internacional. Pero no puedo decir, como la ley no lo protege, pues no lo protege y punto, ¿no? No podemos, insisto, quedarnos en el criterio formalista. Tenemos que pasar al criterio progresista y decir, ah, bueno, voy a revisar esta norma a ver si es conforme a la Constitución o no. O voy a revisar esta norma a ver si protege o no protege derechos humanos. Pero atendiendo al criterio progresista, bueno, si esta norma no protege derechos humanos, no voy a aplicar esa norma, porque es contraria a la Constitución. Y punto. Eso se llama criterio progresista, buscar siempre una interpretación favorable a la protección de los derechos humanos de todas las personas. Por eso se llama criterio progresista, porque busca siempre la mejor protección para todas las personas. En caso de duda, tómese la interpretación que protege el derecho humano, no la interpretación que restrinja ese derecho humano. De ahí lo importante del criterio progresista y de vivir en un Estado constitucional democrático de derecho. Esa es la gran diferencia. Y entonces, ¿cómo pasamos de un criterio formalista a ahora un criterio garantista y ahora un criterio progresista? No solo garantiza lo que dice la Constitución, como el criterio garantista, también busca ser progresivo y busca siempre las interpretaciones que más favorezcan el derecho político de esa persona. Porque vamos a encontrar contradicciones entre la propia Constitución o contradicciones entre la Constitución y un tratado internacional. ¿Qué debemos de aplicar? La norma que protege el derecho humano y no la que lo restringe. Eso se llama, en pocas palabras, criterio progresista. Aquí vamos a aplicar esta norma que es la que protege el derecho humano de esta persona. Y listo. Pero entonces, si nos damos cuenta, pues la mayoría de las mexicanas y mexicanos, pues somos de una determinada edad y ya se va a aplicar, ya va a estar vigente el criterio progresista seguramente en todas las ramas del derecho electoral. Ya veremos disposiciones por ahí, van a ver que nos digan siempre hay que aplicar el criterio progresista. Si tengo dudas, busque el criterio que protege el derecho humano. No busques el criterio que no protege ese derecho humano. Por ejemplo, hay asuntos que hablan mucho de
Presunción de inocencia. Pues tú no resuelvas un asunto si estás vulnerando la presunción de inocencia. Debes tener las pruebas suficientes para que quede acreditado que esa persona cometió un delito grave. Si no va a aplicar la presunción de inocencia y atendiendo a este criterio progresista. Presunción de inocencia o debido proceso, cualquiera de esos temas entra a criterio progresista. Donde, insisto, lo que se busca es interpretar la norma a favor de proteger sobre todo los derechos humanos de todas las personas. Y bueno, también hay que hablar obviamente del artículo 17 de la Constitución, interpretarlo directamente. El artículo 17 de la Constitución prevé la garantía de jurisdicción o acceso pleno a la justicia. El 117 de la Constitución nos habla de tutela judicial efectiva. La mayoría de los tribunales tienen la obligación de admitir los medios de impugnación, salvo casos de excepción, pero siempre buscar impartir justicia a las ciudadanas o a los ciudadanos que acudan a un tribunal. Eso es la tutela judicial efectiva que está en el 17 de la Constitución, que nos dice que cualquier persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales en plazos y términos que se fijan en las leyes. Entonces, bueno, hay que tener siempre muy pendiente este 17 de la Constitución, que nos habla efectivamente de la tutela judicial efectiva. Y luego entramos al tema de las pruebas, al procedimiento probatorio. ¿Cuáles son las etapas para revisar este conocimiento científico que se está presentando junto a la demanda? ¿No? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál va a ser el procedimiento para valorar todas y cada una de estas pruebas que tengo ahí directamente en el expediente, ¿no? Bueno, lo primero que se tiene que revisar es qué pruebas se presentaron, qué pruebas se aportaron y qué pruebas se ofrecieron cuando se presentó la demanda. Siempre cuando se presenta la demanda, por ahí hay un capítulo de ofrecimiento y aportación de pruebas. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Aportar pruebas es presentarlas junto con la demanda. Ofrecer pruebas es decir, te ofrezco esta prueba, pero no te la presento junto con la demanda. ¿Por qué? Porque no la tengo. Y bueno, ahí tengo que justificar ante el tribunal por qué no la tienes. Por ejemplo, yo le solicité al INE el acta de escrutinio y cómputo original de tal casilla. Una copia certificada del original. Y a la fecha el INE no me ha mandado esa copia certificada del original del acta de escrutinio y cómputo que se levantó en esa casilla. Entonces llega la demanda y se le dice al tribunal, te ofrezco este escrito donde le solicité esa prueba al INE y todavía no me la da. Pues se están ofreciendo, pero también se están aportando pruebas. Se pueden ofrecer pruebas y entonces en esos casos, por ejemplo, si yo le digo al tribunal, oye, es que el INE no me ha mandado el acta de escrutinio y cómputo, pero te ofrezco esa prueba para que se anule determinada casilla, entonces lo que hace el tribunal es que emite un acuerdo de requerimiento y el tribunal le dice al INE, ¿sabes qué? Tienes 24, 48 horas para que me mandes esa acta de escrutinio y cómputo en su original, una copia certificada del original. Entonces yo voy al tribunal y le presento mi demanda y le digo, mira, aquí está el escrito donde estoy solicitando esta prueba al INE. El INE todavía no me da la prueba, pero te lo ofrezco, porque ya la solicité. Entonces, las que se ofrecen no vienen junto con la demanda. Las pruebas que se aportan, que se están aportando porque ya las tengo en mi poder, esas pruebas sí van y se presentan directamente junto con la demanda. Y con esas pruebas es como se va a resolver el asunto. De ahí la importancia de la prueba y de la epistemología aplicada, que esas pruebas generen conocimiento científico y generen certeza sobre eso que pasó es cierto. Se crea ahí entonces la prueba científica. El conocimiento científico, mira, están aportando y ofreciendo estas pruebas, pero cuando se me ofrecen estas pruebas, se me está explicando exactamente por qué debe de revisarse esa prueba y qué valor probatorio debe de tener esa prueba. Bueno, esa prueba obviamente fue aportada y la tenemos ahí, pero no se les olviden, hay dos etapas, ofrecimiento y aportación de pruebas.
Yo también puedo ofrecer escritos al tribunal donde solicité esa prueba y la autoridad correspondiente no me ha dado esa prueba. Entonces, obviamente, el tribunal va a emitir un acuerdo para que esa prueba llegue a las 24 horas de que se presentó la demanda, por una orden judicial. Por lo tanto, pues es muy importante también el capítulo de ofrecimiento y aportación de pruebas. Después pasamos al segundo nivel del procedimiento probatorio, la admisión o desechamiento. Recuerden que la mayoría de las legislaciones electorales locales nos hablan de la admisión o el desechamiento. Admitir es que estas pruebas cumplen con todos los requisitos que marca la ley y las voy a admitir. En el asunto, ¿no? ¿Cuántas pueden ser? 1, 10, 15, 20, 25, 25,000, 30,000, las que quieran. Se van a admitir siempre y cuando el juzgador tome en cuenta si son idóneas esas pruebas y si cumplen con los elementos para acreditar los hechos que se están narrando. Pero por lo general sí se admiten este tipo de pruebas. También, bueno, todas las pruebas se revisan y se admiten. Pero también está la figura del desechamiento. Yo puedo desechar la aportación que se dio sobre alguna prueba o desechar de plano todo el medio de impugnación. Entonces, no en todos los casos están obligados a admitir el asunto. Hay muchos casos donde están obligados también a desechar el asunto. Ya están las dos figuras y pasan las reformas y siguen esas dos figuras muy importantes, ¿no? La admisión de las pruebas y el desechamiento de las pruebas. Bueno, ya que llegaron las pruebas al expediente, ya que se admitieron todas estas pruebas por la juez o el juez, entonces viene la etapa número 3, el desahogo de las pruebas. Ya las admití, perfecto, pero ahora tengo que desahogar todas estas pruebas. Tengo que analizarlas, revisarlas para que emita una determinada resolución justificada con las pruebas. Y la tercera parte del procedimiento probatorio es el desahogo de algún tipo de pruebas. Yo las tengo que desahogar, estas pruebas, necesariamente en tiempos que marque la ley. Acuérdense que en materia penal, civil, laboral, fiscal, hay audiencias para desahogo de pruebas. No es tan rápido como en la materia electoral. Ahí fijo una audiencia, yo como juez o jueza fijo una audiencia y digo, en esta audiencia se va a desahogar la prueba pericial. En esta audiencia se va a desahogar la prueba documental o la prueba testimonial o la prueba confesional para generar conocimiento científico. Eso pasa en todas las materias, pero en la materia electoral no sucede así. En la materia electoral se presenta la demanda y junto con la demanda se presentan todas las pruebas. Y ya no va a haber periodo de desahogo de pruebas. ¿Por qué? Porque no da tiempo. Hay asuntos en el tribunal que se tienen que resolver. Fíjense lo que les voy a decir, al día siguiente que se presente. Hemos tenido así asuntos urgentes que llega la demanda y al día siguiente ya hay sesión para resolver esa demanda. 2, 3 días para resolver un asunto, 4 días para resolver un asunto. Entonces, imagínense a qué hora se va a fijar la fecha de desahogo de pruebas. Si tenemos que resolver el asunto en 48 horas, pues no va a haber, obviamente, no lo contempla la ley electoral, este tema del desahogo de las pruebas. En otras materias sí hay este tema, como les decía, de desahogo de las pruebas. Acá no. Acá será el magistrado o la magistrada ponente la que decida en su momento qué valor le va a dar a cada una de las pruebas. Es decir, si llegamos al conocimiento científico para resolver ese asunto, o si no está nada comprobable, no llegamos 100% a la verdad. Eso es también lo que nos deja claramente la epistemología. En el derecho, muchas veces vamos a llegar a la verdad y en el derecho, muchas veces no vamos a llegar a la verdad. Imagínense un asunto muy importante donde en el expediente solamente tengamos una prueba. Y esa sola prueba que tenemos en el expediente, pues resulta que es una prueba indiciaria. ¿Llegamos a la verdad al resolver ese asunto? No vamos a llegar a la verdad. No vamos a poder estar seguros que eso es cierto. Y sin embargo, fíjense lo importante, tenemos que resolver el asunto con una sola prueba y esa prueba es indiciaria.
Y así va a quedar el asunto. Y nunca se llegó a la verdad científica, nunca se llegó 100% a la verdad. Ese es el problema del derecho. Hay otras materias científicas muy importantes donde sí se llega 100% a la verdad. Si estamos en la biología, las matemáticas, la física, la química, pues me van a decir 100% qué pasó, ¿no? Si yo sospecho si yo sospecho, como les decía, que tengo el colesterol alto, pues voy a un laboratorio, me hacen la prueba y me dicen, tienes el colesterol alto, bajo y en este porcentaje. Y no falla, es 100% la verdad, es conocimiento científico. Pero en el derecho me pueden presentar un acta de escrutinio y cómputo y me pueden decir, mira, así, esto sucedió en la casilla y estos son los datos que obtuvimos de la casilla en esta acta de escrutinio y cómputo, tal partido tuvo tantos votos, tal tantos votos, tal tantos votos, hay tantos votos nulos. ¿Eso es una prueba 100% comprobable? No sabe. A lo mejor tiene errores. Exacto, escrutinio y cómputo. Lo que me dicen en el laboratorio químico no tiene errores, pero lo que me dice un acta de escrutinio y cómputo sí puede tener errores. Entonces ya no va a poder ser una prueba científica y ya no vamos a poder decir, ah, pues los resultados en esta casilla son estos. ¿Por qué? Porque solamente tenemos una prueba indiciaria. Prueba indiciaria que puede tener errores. ¿Quién les asegura que una funcionaria o un funcionario de una mesa directiva de casilla no se puede equivocar? Sí se puede equivocar. Es la ciencia del derecho. Es una ciencia que no es exacta. Entonces de ahí que se vuelve mucho más complejo este tema de valorar las pruebas, porque muchas veces no tenemos la evidencia científica, lo que se nos dice en otras materias, ¿no? Lo que nos dicen los ingenieros, lo que nos dicen los doctores, necesitamos evidencia científica. En el derecho, muchas veces no vamos a tener la evidencia científica al 100%. El problema es que hay que resolver el asunto. Y es ahí donde la epistemología nos dice, oye, pues no tienes prueba científica. ¿Cómo vas a decir que eso es cierto? Pues tengo que resolver el asunto. ¿Cómo lo voy a decir con estas pruebas indiciarias que tengo? Y a lo mejor me equivoco, ¿eh? Pero son las únicas pruebas que tengo. Por eso para el juzgador, para las abogadas o para los abogados, es mucho más complejo este tema de la epistemología porque muchas veces no vamos a llegar a la verdad. Como dicen por ahí, nos vamos a quedar en la verdad jurídica, pero no en la verdad científica. La verdad jurídica es que se resolvió un asunto con las pruebas que están en el expediente. La verdad científica es que se resolvió un asunto con evidencia 100% acreditable. Que esa evidencia nos dice que sucedió efectivamente ese acontecimiento. Y bueno, en materia electoral todavía este tema se vuelve mucho más complejo. Porque en materia electoral tenemos reglas en todos los códigos electorales de las 32 entidades federativas del país. Y en la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, tenemos reglas de la valoración de las pruebas. ¿Cómo se van a valorar las pruebas? Sin embargo, estas reglas de la valoración de las pruebas, pues es un texto ya muy antiguo que se tiene que reformar. Porque desde mi punto de vista, muy personal, yo creo que ya no debe existir la prueba legal o tasada, que se maneja también en otras materias, ¿no? Como el civil. ¿Cuál es la prueba legal o tasada? La que el legislador dice que tiene valor probatorio pleno, que si yo tengo esa prueba se entiende como cierta, que tiene valor probatorio pleno. Pero no lo digo yo como juez al valorarla, sino que lo dice la ley. Y entonces ya tiene valor probatorio pleno, porque es una prueba legal o tasada. Las legisladoras y los legisladores establecieron qué valor probatorio pleno tiene. Pero yo les pregunto, ¿cómo van a saber las legisladoras y los legisladores si no han revisado esa prueba, no la tienen físicamente? Simplemente dicen que porque tener esas características ya tiene valor probatorio pleno. Ojo,
Puede ser que no. Por ejemplo, ¿saben qué dicen los códigos electorales? Que las actas que se levantan en la casilla tienen valor probatorio pleno, porque están firmadas por funcionarias y por funcionarios de la propia mesa directiva de casilla. Entonces dice la ley, si ya las firmaron las funcionarios y los funcionarios de la casilla, tienen valor probatorio pleno porque son documentales públicas. Y la ley nos dice que las documentales públicas tienen valor probatorio pleno. Entonces es cierto todo lo que diga esa prueba, porque es una prueba legal o tasada. Pero ahí está el error. ¿Cuál error? Fíjense, un acta, escrutinio y cómputo tiene valor probatorio pleno porque es una prueba tasada. Está firmada por las funcionarias y los funcionarios, exacta escrutinio y cómputo. Entonces tiene valor probatorio pleno. Es cierto lo que dice, conforme a la ley, pero en la realidad puede ser que no. Ese es el problema. A lo mejor en la realidad es acta de escrutinio y cómputo, aunque sea prueba con valor probatorio pleno, aunque sea una documental pública, aunque esté firmada por los funcionarios y los funcionarios de la mesa directiva de casilla que le dan ese carácter de valor probatorio pleno, a lo mejor no lo tiene. Pero ¿cómo no lo va a tener si la ley dice que es un acta de escrutinio y cómputo y que tiene valor probatorio pleno? Sí, pero yo juzgador a juzgador ya la analicé, ya la valoré y tiene errores. Exacto, escrutinio y cómputo. ¿Puede tener errores un acta de escrutinio y cómputo? Pues claro que puede tener errores. Porque acuérdense que los que levantan y redactan las actas de escrutinio y cómputo en la casilla, pues son nuestros vecinos. Son ciudadanas y ciudadanos que no son expertos en la materia electoral. Entonces resulta que el acta de escrutinio y cómputo que llenaron tiene errores. Pero por otro lado, la ley nos dice tiene valor probatorio pleno. Pues no, una u otra. ¿Quién va a decidir eso? Pues la juzgadora o el juzgador, no la ley. Fíjense aquí, la ley se nos quedó corta porque es una documental pública con valor probatorio pleno, pero pues no, tiene errores. Y como esa documental pública tiene errores, pues ya no tiene valor probatorio pleno. Quedará quizá como indiciario. Entonces, las reglas de la valoración de la prueba en materia electoral, pues tienen este tema muy cuestionado y muy discutido. Hay pruebas tasadas, todas las documentales públicas en materia electoral tendrán valor probatorio pleno. Pues no, aunque sean documentales públicas, las tiene que revisar el juzgador. Y el juzgador será el que decida si tienen o no tienen valor probatorio pleno. No lo puede decidir la ley. Sin embargo, ojo, revisen sus códigos electorales y así está así está en sus leyes electorales. Prueba legal o tasada. Las documentales públicas son pruebas legales o tasadas que tienen valor probatorio pleno. Y luego van a ver que todas las actas que se levantan en la casilla, pues son documentales públicas porque las firman las funcionarias o los funcionarios. Pero no hay que irnos con la finta. Puede ser una documental pública, puede tener valor probatorio pleno, sin embargo, si tiene errores esa documental, pierde su valor probatorio pleno, aunque sea una documental pública. Y ya no es una prueba científica. Ya no se puede llegar a la verdad con esa documental pública porque tiene errores. Y ya no nos va a funcionar. El resultado en la casilla quedará conforme a esa acta como una creencia nada más. Lo que nos dice la epistemología, esto ya quedó en creencia, quedó en supuesto, no estamos seguros, no es 100% la verdad. Vean lo complejo que es el derecho y además lo complejo que es la materia electoral donde no se llega 100% a la verdad en muchos casos. Y de todos modos, nos dice la ley, se tiene que resolver el asunto. Bueno, entonces por un lado tenemos la prueba legal o tasada y luego el segundo regla de valoración es el libre. El sistema libre de valoración de las pruebas es la facultad que tiene el juez para determinar en forma concreta y racional la fuerza probatoria que tiene cada uno de los medios de prueba.
Es decir, las reglas de valoración libre, el propio juzgador es el que va a decidir qué valor tiene esa prueba, si se llega a 100% a la verdad o si no se llega a 100% a la verdad. Y así debe ser en todas las pruebas, desde mi punto de vista, ¿no? La documental pública, el que va a decidir si tiene valor probatorio pleno es el juez, no la ley. Y todas las demás pruebas se valorarán a la libre convicción del juzgador. Para eso están las juzgadoras y los juzgadores, para que valoren las pruebas y ellos decidan qué fuerza probatoria tiene ese documento. Y bueno, siempre entonces tendremos que analizar el sistema libre de valoración, donde la jueza o el juez decide. Es indiciaria, tiene valor probatorio pleno o de plano no se acredita nada con esta prueba. No llega ni a indiciaria, puede ser. Eso lo va a decidir solamente la juzgadora o juzgador. No lo puede decidir ninguna otra norma, ninguna otra regla. Será el juez el que tendrá que valorar directamente todas las pruebas y decir que se acredita con la valoración de todas y cada una de esas pruebas. Luego, las reglas que marca también el sistema de valoración son muy importantes. Las reglas, estas muchas veces no le hacemos caso a las reglas de la lógica, la sana crítica y las máximas de experiencia. Pero un caso muy sencillo, fíjense, aquí las reglas de la lógica, la sana crítica y la máxima experiencia en materia electoral, en el tema más sencillo, nos dicen cómo votamos en México las ciudadanas y los ciudadanos, con una cruz. Y si fuera un examen, la cruz es negativo, la cruz es que nos equivocamos. Si fuera un examen de opción múltiple, lo positivo es una paloma, lo negativo es una cruz. Ah, no, pero a la hora de votar le marcamos una cruz al emblema. Todo el emblema lo marcamos con una cruz. Una cruz que para otros temas quiere decir negativo, las reglas de la lógica, la sana crítica y la máxima experiencia nos dicen que en una boleta quiere decir positivo. ¿Por qué en México, les puedo preguntar muchas veces, por qué en México votamos con una X o con una cruz? Porque así nos dijeron, pero no está en la ley, ¿eh? Se nos hizo, yo creo que la forma más sencilla de marcar la boleta, pero la ley nos dice marque con una X el recuadro de su preferencia. La ley dice marque el recuadro de su preferencia, nunca nos dice con una X. Pero las reglas de la lógica, las reglas de la máxima experiencia, nos dicen las mexicanas y los mexicanos estamos acostumbrados a marcar la boleta con una X. Por lo tanto, si está la X en un emblema, la ciudadana o el ciudadano quiso votar por esa ciudadana, digo, por esa candidata o por ese candidato. ¿Cuántas boletas nos vamos a encontrar con una paloma? Pues poquitas. Sí hay también. Dentro del emblema ponen una paloma. Pero fíjense, las reglas de la sana crítica y máxima experiencia nos dicen, por lo general va a ser con una X. Y luego la propaganda que nos manejan las autoridades electorales, muchas veces lo que asientan ahí es una X. Dicen, mira, ven y vota el día de la jornada electoral. Nos ponen el ejemplo de una boleta y nos ponen como ejemplo una X. Y luego nos quedamos pensando, ¿pero por qué una X? Pues, revisen la ley y van a ver cómo en la ley no se dice marca el recuadro de tu preferencia con una X, pero así estamos acostumbrados. Entonces, ojo, cuando se valoran las pruebas, muchas veces los que nos van a solucionar el problema son estas reglas de la lógica, la sana crítica y la máxima experiencia. Porque ya hemos tenido, por ejemplo, casos aquí en el tribunal, donde ya nos dicen, no, le puso una X, y una X quiere decir negativo, entonces quiere decir que no quería votar por ese partido, ¿no? En materia electoral, una X quiere decir positivo y si está marcada dentro de un emblema, quiere decir que quería votar por ese partido. Y luego hay otra serie de interpretaciones para valorar determinadas pruebas. Por ejemplo, en una boleta vienen tres marcas, el voto es válido o el voto es nulo. Tenemos ahí la prueba, la evidencia. Una boleta con tres marcas. La ley dice marca solo un recuadro. Nos llega una boleta con tres marcas. ¿Es nulo o es válido? ¿Cómo vamos a valorar esa prueba?
cómo vamos a ver si es una prueba científica y se acredita 100% la verdad en esa boleta? Pues haciendo diversas interpretaciones, como vimos. Por eso entramos al tema de la interpretación. ¿Cómo vamos a saber si es pato o cómo vamos a saber si es conejo? ¿Cómo vamos a saber si esa boleta es válida o esa boleta es inválida? Si tiene 3 marcas en 3 recuadros y la ley dice solamente una. Bueno, vamos a las reglas también, que son muy importantes de la interpretación. Y decimos, a ver, mira, pues tiene 3 cruces en 3 emblemas. La ley dice una marca dentro de un emblema nada más. Aquí son 3, pero ¿qué crees? Son 3 marcas en 3 emblemas, pero los 3 emblemas son de partidos que pertenecen a una misma coalición. Entonces el voto no es nulo. El voto cuenta para esa coalición. Entonces esa prueba lo primero que nos está arrojando es que el ciudadano verdaderamente sí quería votar por esa coalición. Es cierto. Hay conocimiento científico y es una evidencia donde el ciudadano o la ciudadana quería votar por esa coalición porque marcó justo los 3 de esa coalición. Entonces no vamos a anular el voto. Primer paso, ¿no? Pero segundo paso. Entonces yo les pregunto, que ya también esto se ve en otros diplomados, pero yo les pregunto, ¿a quién le vamos a dar el voto si marcó los 3 de la coalición? Porque no me pueden decir, no, pues a los 3 partidos, no, pues nada más es una ciudadana, un ciudadano. Ese voto nada más se puede ir para un partido. Que al candidato. Ah, bueno, sí, porque el candidato es el mismo que aparece en los 3 emblemas, porque iban en coalición. Entonces el candidato es uno solo y ese voto va para el candidato, porque es el mismo en los 3 emblemas. Pero luego ese voto, ¿a qué partido se lo damos? Y ahí está la prueba, ahí está la evidencia, ¿eh? La boleta con 3 marcas. Y marcó con cruz en los 3 emblemas. Pero luego viene el problema, entonces ¿a quién se lo damos de los 3 partidos? Porque solo puede contar para un partido de los 3, porque es un solo voto. Y entonces aquí primero llegaron muchos asuntos al tribunal, se revisaron los temas. Fíjense, había leyes electorales que decían, si la boleta tiene 3 marcas, solamente cuenta para el candidato y no cuenta para ningún partido. Había otras legislaciones que nos decían, si la boleta tiene 3 marcas, el voto se irá para el partido que tuvo mayor votación de los 3. Otro criterio. Sin embargo, viene la reforma 2014 y queda para todas las entidades federativas y a nivel federal, y nos dice la ley, si tiene la boleta 3 marcas, se dará ese voto al partido que obtenga mayor votación de los 3. Pero ojo, imagínense que tengamos 11 boletas con 3 marcas en esa casilla. ¿Cómo distribuimos esas 11 boletas con 3 marcas? Dice la ley, le damos 3 votos a un partido, 3 votos a otro partido y 3 votos a otro partido, porque son los 3 de la coalición. Ya van 9 boletas. 3 a un partido, 3 a otro partido, 3 a otro partido. Pero luego nos quedan 2 boletas. ¿A quién le vamos a dar esos 2 votos? Dice la ley, de los 3 partidos, al que tuvo mayor votación, le das el voto 11. Y después dice la ley, al que te quede de los 2, al que tuvo mayor votación de los 2, le das el voto número 11. Pero toda esta distribución de los votos que nos marca la ley, se necesita la prueba científica, que es la boleta. Necesitamos físicamente las boletas para posteriormente hacer todas estas distribuciones de los votos. Pero vean cómo, poco a poco, todas estas interpretaciones que vemos, las decidió el juzgador, finalmente. Muchas veces no las decide la ley. El juzgador entonces tiene la facultad muy importante o la atribución muy importante de valorar las pruebas. Ya en la epistemología, ¿qué quiere decir esto? La juzgadora o el juzgador debe de comprobar científicamente la evidencia. Será siempre la juzgadora o el juzgador el que valore las pruebas y compruebe científicamente esa evidencia. Pero bueno, la conclusión es que en las reglas de valoración en México, en el sistema electoral mexicano, actualmente todavía es mixto. Les digo, a mí no me gusta lo mixto.
A mí me gusta el tema que todas las pruebas se evalúan a la libre convicción del juez, pero sigue mixto porque siguen diciendo los códigos electorales. Tenemos una prueba legal o tasada, la documental pública. Y la documental pública tiene valor probatorio pleno y punto. Así dice la ley. Sin embargo, cuando llega esa documental pública con valor probatorio pleno al expediente y la valora una jueza o un juez, muchas veces esa famosa documental pública con valor probatorio pleno no tiene valor probatorio pleno. El caso más sencillo, un acta de escrutinio y cómputo que tenga errores en las sumas, en las restas o donde ustedes quieran, ya no tendrá valor probatorio pleno. Aunque diga la ley que es un acta de escrutinio y cómputo, que es una documental pública, que está firmada por las funcionarias y los funcionarios, y entonces que tiene valor probatorio pleno, aunque así le establezca la ley como una prueba tasada, cuando llega el juzgador dice, aquí no hay conocimiento científico. Aquí no se puede llegar a la verdad porque resulta que estoy viendo esta acta de escrutinio y cómputo y no dice cuántos votos tiene el PRI, no dice cuántos votos tiene Morena, no dice cuántos votaron conforme a la lista nominal, todos esos datos están en blanco, hay otros datos que están tachados, no puede tener valor probatorio pleno esa prueba. Entonces también vía interpretaciones, el juzgador, para llegar al conocimiento científico, tendrá que hacer otras actuaciones, otras actividades. Imagínense que ustedes sean magistrados o magistrados y les llega el acta de escrutinio y cómputo con miles de errores. ¿Cómo van a obtener el resultado? Pues es por eso también la legislación electoral, en esos casos, para tener evidencia, para tener conocimiento científico, conforme a la epistemología, nos dice, bueno, pues vamos a crear en la ley la figura del recuento. Y entonces, si a mí me llega en el expediente un acta de escrutinio y cómputo llena de errores, pues para que yo como juzgador llegue al conocimiento científico, lo que voy a hacer es abrir el paquete y volver a contar una por una todas las boletas que están dentro del paquete. Y así entonces yo puedo llegar al conocimiento científico. Vean cómo tienen que trabajar las juzgadoras y los juzgadores para poder llegar al conocimiento científico. Hay diferentes formas, hay diferentes interpretaciones, hay diferentes formas de revisar la ley, pero siempre una juzgadora o un juzgador debe buscar el conocimiento científico de alguna forma. Eso es lo que nos quiere dejar siempre la epistemología. Oye, esta es una creencia. Tú, juzgador, estás obligado a que esta creencia se vuelva verdad para que puedas resolver el asunto con evidencia científica. Y eso es en el derecho, pero como les digo, en todas las materias, tú especialista en esta materia, tienes que convertir esta creencia en verdad. Tienes que convertir esta creencia en conocimiento científico. Si tenemos las ciencias exactas, pues es mucho más fácil, porque ya ha avanzado muchísimo la ciencia, y como les digo, ya me pueden decir si tengo alta el azúcar o no, y punto, no va a haber falla. Y ya está el conocimiento científico, ya está la metodología, ya saben en el laboratorio cómo hacerlo para saber si tengo el azúcar alta o no, y me van a decir hasta cuánto tengo exactamente. Entonces ya es un tema que ya avanzó mucho la ciencia, ya esa creencia se puede acreditar con evidencia. Pero en el derecho no tenemos esas garantías como en las matemáticas o en la física, que ya está la evidencia y se puede comprobar. En el derecho siempre van a llegar muchos asuntos que está la creencia y es muy complicado para el juzgador pasar esa creencia a evidencia científica. Y más si no es el juzgador el que tiene que recabar las pruebas y acreditar esa evidencia. En materia electoral, el que tiene que recabar esas pruebas y acreditar la evidencia es quien presenta la demanda. Entonces llegan muchos casos donde el juzgador tiene 2 o 3 pruebas nada más para resolver el asunto, y punto. Y con esas 2 o 3 pruebas tiene que resolver el asunto. Y tiene que tener la evidencia científica para resolver ese asunto, y muchas veces no se tiene directamente esa evidencia científica. Por eso en materia de derecho muchas veces se tiene que acudir
a las reglas de la lógica, la sana crítica y las máximas de experiencia, porque no vamos a tener la evidencia científica al 100%. Y entonces tendremos que hacer diversas interpretaciones para llegar a una conclusión que, insisto, esa conclusión será la verdad jurídica, pero quizá no sea realmente la verdad. Como la boleta con 3 marcas, bueno, vamos a concluir ahí que quería votar por ese candidato, pero nunca vamos a saber por qué partido quería votar si marcó los 3 partidos de la coalición y el voto solo puede contar para uno de los 3 partidos. Si yo le pregunto para cuál de los 3 partidos quería votar, nunca vamos a saber. Y nunca me van a poder presentar una evidencia donde diga, ¿sabes qué? Quería votar por este. Y luego el voto es secreto. Aunque venga el ciudadano acá y lo citemos, imagínense, ni siquiera sabemos qué ciudadano emitió esa boleta, cuándo le emitió, que esa boleta es de él. O sea, es imposible. Por lo tanto, hay evidencia que nunca va a ser 100% acreditable. Entonces, pues si yo les pregunto, de los 3 partidos, ¿cuál quería? Pues no vamos a saber, porque marcó los 3. Y entonces ahí lo que nos facilita la ley solamente es decir, oye, pues reparte esos votos a todos igual, cuando sabemos que en una elección hay partidos grandes, hay partidos pequeños. Sin embargo, todas esas boletas que tienen 3 marcas, se divide igual la votación. No por ser partido grande vas a tener más votos, no por ser partido pequeño vas a tener menos votos. Si encontramos 3 boletas con 3 marcas, un voto es para un partido, otro voto es para otro partido y otro voto es para otro partido. Sin importar si el partido de chicos es grande, cada uno de esos partidos se llevó un voto porque eran 3 boletas con 3 marcas. Y como el ciudadano no nos dijo por qué partido quería votar en esas 3 boletas, pues no hay evidencia científica y entonces se interpreta la norma, se interpreta la ley y se dice, pues lo repartimos igualitariamente. ¿Era así? ¿No era así? No vamos a saber, pero hay que hacer ese tema sin evidencia científica. Entonces, por eso les digo que en materia de derecho, la epistemología, pues en algunos casos se acredita con pruebas científicas y en otros casos no se puede acreditar con pruebas científicas. La epistemología nos dice, acredítalo científicamente, pero en el derecho hay casos que no se pueden acreditar científicamente y punto. En otras materias sí, y ya lo estudiamos, acuérdense, cuando estudiamos a los filósofos, etcétera, bueno, hay temas que sí se pueden acreditar. Y ahorita si decimos que la Tierra es redonda, pues tenemos una serie de evidencia científica donde la Tierra es redonda. Fíjense, algo tan complejo ya sabemos. Pero si yo les pregunto aquí en esta boleta que tiene 3 marcas, ¿por quién quería votar? Algo tan sencillo, nunca lo vamos a saber. Que en esa coalición estaba partido 1, partido 2 y partido 3. Y el ciudadano, la ciudadana marcó al partido 1, al partido 2 y al partido 3. El voto es válido porque marcó los 3 de la coalición, pero ¿a quién le vamos a dar el voto? ¿Por quién quería votar? No hay evidencia científica y nunca va a haber evidencia científica. Por eso, para los que nos dedicamos a las ciencias que no son exactas, resolver asuntos, juzgar sobre determinados asuntos, es sumamente complejo. La epistemología nos ayuda, el conocimiento científico nos ayuda. Ya vamos a ver mañana algunos temas de las pruebas periciales, cómo ahí sí hay conocimiento científico, cómo se llega a 100% a la verdad, pero hay otras pruebas que es imposible. Insisto, hay documentales públicos que tienen valor probatorio pleno, no arrojan 100% la verdad. Inclusive son erróneas y no llegamos nunca 100% a la verdad. Y bueno, así está, ¿no? En México, tanto a nivel de elecciones federales como a nivel de elecciones en las entidades federativas, las reglas de valoración de las pruebas son estas, legal o tasada, libre y obviamente pues estamos en el sistema mixto, porque la documental pública es una prueba legal o tasada y todas las demás pruebas son a la libre convicción del juez. Así está el sistema. Yo no sé si en una próxima reforma electoral sigamos con este sistema, pero por lo pronto ya sabemos que cuando hablemos de documentales públicas, la ley nos dice que tienen valor probatorio.
Y cuando hablemos de cualquier otra prueba que ya vamos a ver mañana una por una y cómo se valoran y cómo se ratifica si son 100% la verdad o no, pues independiente de eso que vamos a ver mañana, pues todas son a la libre convicción del juez. La valoración de todas las pruebas en materia electoral, a excepción de la pública, son a la libre convicción de la juzgadora o del juzgador. Este decidirá exactamente qué valor probatorio pleno, qué valor probatorio tiene, si pleno, indiciario o de plano no se puede acreditar nada. Ojo, si hay dos instancias de dos tribunales, pues el tribunal de segunda instancia pues puede revisar la valoración de las pruebas que realizó la primera instancia. Y el tribunal de la segunda instancia puede decirle a la primera, oye, aquí te equivocaste en esta valoración de pruebas. Aquí sí se acredita 100% la verdad y tú estás diciendo que es indiciario. O al revés, aquí tú estás diciendo que se acredita 100% la verdad y sabes que solamente puede ser una prueba indiciaria. Acuérdense, toda esta valoración de las pruebas puede ser revisada en diferentes instancias. Hay hasta tres. A lo mejor primero resuelve el Tribunal Electoral del Estado, después resuelve la Sala Regional del Tribunal Electoral, del Poder Judicial de la Federación, y en tercera instancia la Sala Superior. Entonces, un tema de valoración de pruebas también debe estar debidamente justificado. ¿Qué valor probatorio tiene esa prueba? Porque les digo, hay varias instancias que pueden revisar posteriormente esa valoración. Entonces hay que tener también mucho cuidado en esos temas. Ahora, si estamos hablando de la sala superior, ahí sí, cuando resuelve la sala superior, ya no hay otra instancia. Muchos me dicen, vamos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No, pues sí pueden ir. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos puede revisar la sentencia de la sala superior. Sí, también. Pero lo que resolvió la sala superior en su momento es definitivo e inatacable. Un ejemplo así sencillo. No, pues que el Tribunal Electoral anuló la elección de una gobernatura. Ah, pues no estoy de acuerdo y me voy a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, vete. A lo mejor la Corte Interamericana le dice al Estado mexicano, oye, ¿sabes qué? Reforma tu constitución o reforma tu ley para que no se anule por estos supuestos una elección. Y a lo mejor el Estado mexicano lo hace, pero la elección que ya se anuló, ya se anuló. Ya terminó ese proceso electoral, ya dijo la sala superior, ya se anuló esta elección y ya no se puede hacer nada. Entonces, ojo, las sentencias de la sala superior son definitivas e inatacables. Por eso, cuando la sala superior valora pruebas, dice si hay conocimiento científico, dice si no hay conocimiento científico, pues ya va a ser la última palabra. Y esos criterios que emite la sala superior, ojo, también son precedentes para todas las autoridades electorales. Son precedentes que obligan al INE, son precedentes que obligan a todos los tribunales electorales y son precedentes que obligan a todos los otros. Por lo tanto, sí es muy importante, sobre todo cuando estemos ante la sala superior, revisar cómo esta sala valoró las pruebas, qué dijo científicamente, si se acredita científicamente un dato como cierto o si no hay forma de que ese dato se tenga como cierto. Simplemente, como se dice, es una prueba indiciaria, pero no se puede afirmar en la sentencia que es cierto lo que arroja esa prueba, que esa creencia de la que nos habla la epistemología se vuelve real, se vuelve verdad. Hay casos que sí, hay casos que no, pero de ahí lo interesante cómo interpreta esta valoración de las pruebas la sala superior atendiendo a todos estos temas y también, como vimos, atendiendo a los temas de las reglas de la lógica, la sana crítica, la máxima experiencia y bueno, pues los precedentes que emite la sala superior pues ya sabemos que son obligatorios para todas las autoridades electorales. Y la sala superior empieza pues con el tema de la epistemología. A ver, esto me está narrando en estos hechos. ¿Pero es cierto? No es cierto. Lo que me están diciendo en estos hechos. Es decir, ¿es comprobable científicamente o no es comprobable científicamente? Eso quiere decir, en pocas palabras, la epistemología aplicada a las pruebas. Llegó la demanda, llegaron estos hechos, ¿son ciertos o no? Vamos a valorar las pruebas. Valorando las pruebas, vamos a saber si esos hechos que me están narrando en la demanda son ciertos o no son ciertos para después justificar
mi decisión, para decir resuelvo de esta forma porque lo que se dice en estas pruebas es cierto, o resuelvo de esta forma porque lo que se dice en estas pruebas no es cierto, ¿no? Es la famosa epistemología aplicada al sistema probatorio ya directamente, como lo vimos hoy, en el sistema electoral mexicano. Ya mañana vamos a entrar directamente a cada una de las pruebas que hay en materia electoral y cómo se puede acreditar si es cierto o no este tipo de pruebas. Vamos a ver la documental pública, la privada, la técnica, la pericial, confesional, testimonial, etcétera. Con eso vamos a terminar la sesión de mañana, revisando una por una cómo se puede acreditar un conocimiento científico, una verdad 100% sobre alguna prueba o alguna otra prueba. Vamos a ver ejemplos específicamente de todas estas pruebas. Bueno, por hoy, compañeras y compañeras, terminamos. No sé si alguna o alguno de ustedes quisiera participar, tuviera algún comentario. Si no, acuérdense, ¿no? Ya me conocen, ya tuvimos 2 sesiones anteriores con ustedes. Y entonces les digo lo que les dije en las otras sesiones, ¿no? Esta presentación, con todo gusto se las puedo hacer llegar el día de mañana si me escriben aquí a mi correo electrónico después de la sesión. Si me escriben aquí a dario.mora@te.gov.mx, yo con todo gusto les hago llegar esta presentación. Cualquier duda que tuvieran sobre este tema o algún otro tema en materia electoral, algún curso, algún diplomado de la Escuela Judicial Electoral, también con toda confianza pueden escribirme a mi correo electrónico. Nos ponemos en comunicación ahí para algún tipo de duda que tuvieran sobre la eje o sobre algún tema en materia electoral. Entonces, bueno, si no tuvieran algún comentario, alguna participación, pues les agradezco a todas y a todos su presencia, su atención, y pues ya saben, ¿no? Nos vemos mañana como en la televisión, a la misma hora y en el mismo canal. Que tengan una excelente noche, cuídense mucho y nos vemos mañana. También quiero agradecer a Evelyn que le dio seguimiento a esta presentación. Evelyn, mi compañera de la Escuela Judicial Electoral. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Buenas noches. Gracias, Tamara. Javier, nos vemos. Denise, que estés muy bien. Joel, Eldi, hasta luego. Amari. Iván, cuídense mucho. Nos vemos, Marisol, Eldi. Gracias, gracias. Hasta luego, gracias. Que tenga buena tarde, Un profesor, abrazo. compañeros. Mañana. Hasta luego.